En Portales hacemos una serie de estudios previos a la compra del terreno donde, digamos, de alguna manera garantizamos o aseguramos que pues estos desastres no nos golpeen de manera tan fuerte, porque como bien dices es impredecible, pero tratamos de alguna manera Minimizar el prevenir y riesgo. minimizar Claro. el riesgo en la medida de lo posible. Tenemos la costa con un calor extremo, es clima desértico, Ica, pocas lluvias, salvo el desierto. fenómeno del Niño, ¿no? La sierra con mucho frío, incluso zonas con mucho friaje como Puno, como Cusco, donde vemos que todos los años muere gente por temas de friaje, y la Amazonía que el calor extremo, las lluvias intensas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos construir de acuerdo a las condiciones climáticas y usar materiales que vayan acorde a resistir estos cambios de temperatura que hay. Cada temblor o cada lluvia o cada cambio climático puede impactar en tu casa, que es tan importante que sea construida bien y hecha por especialistas. Ahora, como nos recomienda lo siempre. importante. Hola a todos, yo soy Ivo Tomasevich. Es para mí un placer darles la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Hablando con Propiedad, donde ya hemos tocado varios temas, todos concernientes al sector inmobiliario. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la prevención de fenómenos naturales. Estoy con dos invitados de lujo, especialistas. Wendy Lagos, gerente de desarrollo arquitectónico de Los Portales. Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivo? Muy bien. Y Roberto Reyes, gerente de habilitación urbana, de construcción de habilitación urbana, ¿no? ¿Cómo estás, Ivo? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Un tema interesante, un tema orientado a la prevención principalmente, porque nosotros no sabemos qué desastres va a haber ni cuándo, ¿no? Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos, Wendy? Inundaciones, sismos, bueno, el fenómeno del Niño que nos afectó hace poco, ¿no? Cuéntame un poco cuáles deben ser las consideraciones para estos temas al momento de pensar en la construcción formal. A ver, como bien lo has dicho, Ivo, los fenómenos naturales es algo que no se puede predecir. Obviamente, somos un país altamente sísmico, nos ubicamos en una zona que está propensa a muchos sismos, y como consecuencia de esos sismos pueden venir también temas de tsunamis, temas de deslizamiento de rocas. Y tampoco sin que sea el gran terremoto, los temblores también afectan las construcciones. A Sí. veces salen grietas, se malogra la escalera, eso Sí, pasa. sí, de todas maneras, ¿no? Y también, obviamente, estamos afectos a temas de inundaciones como Claro. consecuencia, por ejemplo, como tú dices bien, del fenómeno del Niño, ¿no? Que es un fenómeno que calienta las aguas del mar Pacífico y como Claro. consecuencia trae lluvias intensas. Y eso lo que va a ocasionar es inundaciones, sobre todo en los departamentos de la zona norte del Claro, país, claro. ¿no? Que nos afectan seriamente y, como tú dices, afectan las construcciones. Entonces, lo más importante es prevenir. Es prevenir porque no hay construcción totalmente antisísmica No ni existe, no una sabemos. construcción que obviamente pueda soportar Ujú. pues grandes inundaciones o incluso un tsunami, ¿no? Dios no quiera que suceda esto. Pero lo que sí podemos es prever el tema buscando y asesorándonos de comprar formales. Correcto. Comprar nuestro lote en una habilitación formal que sobre Donde todo se ha visto este tema de los posibles Exactamente. desastres, inundaciones. donde se prevenga temas, por ejemplo, ¿no? De drenajes pluviales, o sea, drenajes donde evacuar el agua de las lluvias, o proyectos de vivienda donde se tomen en cuenta características o construcciones antisísmicas, ¿no? Que respeten las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas estructurales. Ahí Roberto te puede dar mucho más alcance Cuéntame. de esta parte. Muy bueno. Cuéntame, Roberto, ¿existen estándares de resistencia? Digamos, como decía Wendy, no es que existe la casa que nunca se le va a afectar, o hay estándares de resistencia, digamos. ¿Qué es lo más importante? ¿Los cimientos, las estructuras? ¿Hay un estudio de suelos que se hace? Importantísimo lo que dice Ivo. A ver, podemos hablar de dos temas específicos. Uno de ellos es la prevención, como indica Wendy, frente a desastres naturales, y otro es la construcción en sí misma per se de la vivienda. Respecto a los desastres naturales, lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir para estar, digamos, lo más protegido, lo más seguro posible ante ello. Esto nace desde la elección del terreno. Cuando tú vas a comprar un terreno, tienes que ver en qué zona estás, si es un hueco donde se va a inundar, si le pasa una quebrada, si está un talud cercano, puede haber La deslizamiento napa, de esto que le llaman, rocas, si está cerca la napa La freática, napa freática, está cerca al ¿no mar. es cierto? Hay una serie de consideraciones que tú debes tomar desde que eliges el terreno donde vas a construir. Por ahí tienes que estar seguro. Nosotros
En Portales hacemos una serie de estudios previos a la compra del terreno, donde, digamos, de alguna manera garantizamos o aseguramos que pues estos desastres no nos golpeen de manera tan fuerte, porque como bien dices es impredecible, pero tratamos de alguna manera prevenir y minimizar el riesgo en la medida de lo posible. Ahora, una pregunta, Wendy. Nosotros hablamos de desastres, claro, o sea, en la eventualidad de cosas, pero digamos, nuestro país es bastante variado, ¿no? O sea, en la sierra llueve. Está lloviendo ahora en Huancayo muchísimo, ¿no? O sea, eso no es un desastre, es un tema cotidiano. Entonces, hay también diseños específicos para ciertas zonas, ¿no? Donde hace muchísimo calor. Yo me acuerdo, visitamos México, estas casas tenían unos sistemas de ventilación extraordinarios para el calor, que es un infierno. Pues no todos se pueden poner aire acondicionado, tenían unos temas de ventilación. Pero, por ejemplo, respecto de la lluvia, te preguntaba, el tema del drenaje pluvial. Es el diseño para conducir la lluvia, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros sabemos que tenemos departamentos donde llueve muchísimo. No solamente en la zona costera cuando hay fenómeno del Niño, sino también la sierra y la selva también, ¿no? También entonces, la selva, claro. Lo importante en este tipo de territorios es hacer el diseño de vías que contemplen drenajes, es decir, unas canaletas que recorren a lo largo de todas las vías, y lo que van a hacer es conducir el agua de las lluvias hasta una zona, ¿no?, de desfogue de esa agua de lluvias, ¿no? Y en caso, porque hay muchas habitaciones urbanas que no tienen estas canaletas, lo que podemos hacer también es darle la pendiente suficiente a las vías, o sea, la inclinación suficiente a las vías para que el agua de las lluvias discurra de manera natural y se vaya hacia un punto de evacuación. Pero es importante entender, porque también hay mucho desconocimiento. La gente piensa que estas aguas de lluvia deben ir a los desagües, y esto no es así. No necesariamente, porque es agua limpia. No. Lo que pasa es que cuando llueve, obviamente, lo que va a hacer es que lava tierra, lava los finos, lava, digamos, partículas de roca, claro, desechos. No la ves limpia, pero no es agua. Exactamente. Entonces, si esto lo vamos a conducir hacia el desagüe, lo que va a producir es el atorio inminente de las redes de desagüe. Colapsa el sistema de desagüe inmediatamente. No está preparado para la lluvia. No está preparado. Es otra carga, claro, digamos. Entonces, lo que tenemos que tener presente al comprar, como dice Roberto, un lote de una habitación urbana formal, es que haya drenaje pluvial que conduzca las aguas hacia un punto diferente al de desagüe, sino es a un punto de evacuación para aguas de lluvia. Interesante. Y me imagino, Wendy, Roberto, que tanta construcción informal que hay, no se deben andar preocupando mucho por estas cosas, ¿no? O sea, de ninguna manera. O sea, lo correcto es hacer unos diseños con gente especializada, ¿no? De manera que tu vivienda termine siendo sismo resistente, o sea, que resista un poco unos sismos de grado al menos 7 puntos y algo, ¿no? Para esto, importante, nosotros hacemos un diseño de la cimentación dependiendo del tipo de suelo. Por ejemplo, en las casas de mi vivienda hacemos una platea de cimentación, de manera que cuando hay un movimiento sísmico, los asentamientos son uniformes, ¿no? Eso es muy importante para darle una tranquilidad y seguridad al cliente de que se está haciendo un estudio. Y en el caso de, hablas de las casas, ¿no? Que hacemos de vivienda social, digamos. Estamos en todo el Perú, ¿no? Se está utilizando este sistema de construcción de vaciado, ¿no? Son las cimbras que arman la pared y se vacían concreto. Son las formaletas. Lo que nosotros hacemos es una construcción con muros armados. Muros armados. ¿No? Y una platea de cimentación armada. Pero existen, digamos, materiales que se utilizan para prevenir mejor, no sé, temas climáticos o lo que se usan son materiales ecoamigables, con esto del bono verde, por ejemplo, para mi vivienda, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, se usan focos LED, por ejemplo, se usan sanitarios ahorradores de agua. Eso nos da una certificación a nosotros los portales en las construcciones tipo... Qué interesante, porque todo este tema de los materiales pues, es un tema de sostenibilidad, ¿no? Ahora estuve recién viendo un proyecto que están trayendo para la carga de los vehículos eléctricos, ¿no? Eso es increíble. O sea, en la vivienda ya estamos con este tema del bono verde Pero tú, Ivo, hace un momento, disculpa que te interrumpa, hablabas de que nosotros somos un país multicultural, pero también tenemos obviamente tres regiones muy marcadas, que tienen climas muy extremos.
Tenemos la costa con un calor extremo, es clima desértico, Ica, pocas lluvias, salvo el desierto. fenómeno del Niño, ¿no? La sierra con mucho frío, incluso zonas con mucho friaje como Puno, como Cusco, donde vemos que todos los años muere gente por temas de friaje, y la Amazonía, que el calor extremo, las lluvias intensas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos construir de acuerdo a las condiciones climáticas y usar materiales que vayan acorde a resistir estos cambios de temperatura que hay. No es lo mismo usar materiales para la costa que usar materiales para la altura, para la sierra o para la selva. Entonces, y también va de la mano del sistema constructivo el tipo de materiales, ¿no? Entonces, no solamente pensar en el concreto, el ladrillo, que es el tradicional material que usamos, sino también pensar que, por ejemplo, podemos usar en la sierra el tema del adobe. La gente tiende a pensar que el adobe es un material que no es resistente, cuando no es así. Pero claro que lo es, si hay construcciones de muchísimos años Hay que viven. milenarias que tenemos desde la época pre-incas, incas, que lo hemos usado, ¿no? Claro, ¿cómo haríamos? Bueno, este programa es algo de esto, digamos, algo de eso, pero ¿cómo haríamos para crear conciencia y educar en nuestros clientes o en las personas interesadas o en todas aquellas personas que quieren hacer realidad el sueño de la casa propia y que ven, pues, hablando con propiedad? ¿Cómo haríamos para este tema de que la gente cree conciencia, ¿no? O sea, hay que explicar, pues, bien los temas, ¿no? Y los riesgos que significan. Yo considero que lo primero es que la gente se asesore técnicamente. Claro. Ok, como tú bien dijiste hace un momento, hay mucha informalidad en el país, hay mucha construcción progresiva, autoconstrucción. Entonces, la gente lo que tiene que hacer primero es informarse. Y lo más importante es contratar a un profesional, ingeniero, arquitectos, un ingeniero y después especialistas, ¿no? Y especialistas. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú haces una construcción informal con tu maestro de obra, terminas pagando más. Oye, tú sabes que hablábamos en un episodio anterior, este tema de la informalidad, ¿no? Son de 15 a 20 años, decía él, para que se regularicen los servicios, pero ¿sabes lo que me explicaba este especialista, ¿no? Que claro, son 15 a 20 años que no llega el agua. Entonces quiere decir que tu hijo, porque de 0 a 12 es el principal momento de la crianza, digamos, va a vivir en unas condiciones donde hay un presupuesto aparte para la salud, lo que le va a costar vivir en una informalidad. O por ejemplo en una casa donde se pase la lluvia, Wendy, que se humedezca no, un desastre, ¿no? O sea, claro, lo que lamentablemente no tomamos en cuenta. Cuando autoconstruimos pensamos que nos va a salir más barato y a la larga nos sale muchísimo más caro, porque como tú dices, no solamente vamos a invertir más en reforzar esa construcción, más en reparar probablemente daños que se presenten, como tú dices, ante un sismo, rajaduras, grietas, claro, ¿no? Y en las enfermedades exactamente. La informalidad de la vivienda per se, pero también la informalidad de la habilitación, donde no llega el servicio. Es lo mismo. Si la habilitación la hacen sin los parámetros, también va a pasar ahí cualquier cosa. Te iba a preguntar, Roberto, ahí trabajamos temas de drenaje pluvial en Piura, me imagino. En Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Huancayo, seguramente. En Huancayo, en Juliaca. La otra es, también se hacen pistas de concreto, ¿no? No solamente las pistas de asfalto, sino para lluvias también se hacen pistas de concreto, pistas adoquinadas. Tenemos que estudiar el tipo de suelo y las condiciones climáticas para escoger, digamos, el mejor tipo de pavimento que vamos a poner. Muy interesante, y bueno, estamos acá poniendo pues nuestro granito de arena para explicar y crear un poco de conciencia y educar a la gente en estos temas. No se trata pues de que venga el terremoto, Wendy, de que bote todo, pero cada temblor o cada lluvia o cada cambio climático puede impactar en tu casa, que es tan importante que sea construida bien y hecha por especialistas. Ahora, como nos recomienda siempre. Lo importante es que, digamos, en el caso que ya se dio un evento sísmico y ustedes observan que aparece alguna grieta, alguna rajadura en su casa, siempre es importante asesorarse. Llamar a un especialista. Llamar a un especialista para ver si esa rajadura, esa grieta es estructural, puede haber dañado partes importantes de la estructura y necesita una reparación especializada. Entonces, hay que evaluar el tipo de grieta y además cómo estuvo el suelo, porque hay casos en que ocurre el fenómeno de licuefacción, por ejemplo, donde en presencia de agua, en presencia de sismo y un suelo con unas características especiales del tamaño de partícula de la arena, cuando viene el sismo, eso se cae como un castillo. Bueno, es importantísimo, ya lo hemos repetido aquí,
el tema de asesorarse profesionalmente. Hablábamos de un ingeniero colegiado, un arquitecto colegiado que nos dé toda la asesoría para construir bien, porque esta es la inversión de nuestra familia y para nuestros hijos. Y en temas de lluvias también es importante ver un tema de drenaje del agua de lluvias que cae, porque somos conscientes que mucha gente no necesariamente tiene sus casas construidas con concreto. Mucha gente tiene sus casas con calamina, con madera, ¿no? Entonces lo importante es protegerse ante estas lluvias, haciendo también un adecuado sistema de evacuación de lluvias que vaya hacia un punto de desfogue. Una construcción es, como te decía, totalmente antisísmica o antirresistente a todo, no es cierto. Entonces lo que hay que hacer es ir preparándonos, ¿no? Asesorándonos, construyendo adecuadamente, y en el caso aparezca un fenómeno natural como una lluvia, como un sismo, tomar las previsiones del caso, llamar a profesionales que nos orienten en caso haya filtrado el agua, ver por dónde podemos hacer algún sellado en nuestro techo. Si es que hubo alguna, ¿no? Para hacer la protección adecuada de la vivienda. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tocado bastantes temas muy interesantes. El clima, pues que es impredecible, la oportunidad de los fenómenos naturales, pero sobre todo el tema de asesorarse de manera profesional. Wendy, lo hemos hablado, Roberto, no solamente para la casa, sino para la habitación urbana. Así que hay que seguir creando conciencia en nuestros clientes y que sepan de que la formalidad es el camino, digamos, para comprar o hacer una inversión segura, ¿no? Suscríbanse a nuestro canal, ya están apareciendo las redes sociales, así que sin más, muchas gracias por vernos, nos despedimos, ¡chao! Chao, chao.